al renglón de la divinidad. ¿Es un ángel o es Dios? Eso es lo que yo quiero que tú me digas, más o menos. Okay. Porque es que cuando hablamos de la ontología de Dios, está bien, tú me puedes hablar de invisible, Él es eterno, ¿verdad? Él es todopoderoso. Ahora, la ontología, el ser de Dios, ¿cómo está compuesto? Ahí voy. Yo sé por dónde va el asunto. Esto tuvo Primero, es una pregunta ahí, despláyate, que el terreno es tuyo. Primero que nada, el hecho de que Dios es espíritu, voy a comenzar por ahí, y quería terminar con Cristo. Ya me introduciste, pero voy a terminar con Cristo, porque Cristo es la clave para entender cuál es el verdadero Dios. Gloria a Dios. Sin Cristo no se puede saber cuál es el verdadero Dios, porque Él vino a revelar al verdadero Dios y vino a explicar cuál es la estructura por la cual está compuesto lo que nosotros entendemos por esencia de Dios. Primero que nada, cuando decimos que Dios no tiene forma, es forma humana. Dios no tiene forma, pero alguna forma espiritual tiene que tener a Él, que nosotros no desconocemos, que hasta al sol de hoy creo que no la conocemos. Si alguien tuvo una experiencia y la llevaron al cielo y vieron de que a Dios, eso es problema suyo. Yo soy más bíblico que otra cosa, y ninguna experiencia puede ponerse por encima de la Biblia. No puede ponerse por encima a nivel de doctrina. Gloria a Dios. Ok, John McDowell en su libro Más que un carpintero y el libro de William Craig dejan algo bien relativo. Dice que todo el mundo, cuando tú dices Dios bendiga o habla de Dios, todo el mundo parece estar de acuerdo con que existe un Dios. Cada religión dice tener a Dios y dice tener un concepto correcto de Dios. Ahora, cuando se menciona la palabra Jesús, ahí se entra en problema. Ahí entramos en división. ¿Por qué? Porque solamente en la forma de Cristo es que nosotros podemos conocer al único Dios verdadero. Vamos a comenzar por ahí. Primero tenemos que responder: ¿Cristo divino? ¿Es Cristo divino? O sea, para conocer nosotros la esencia de Dios, de un Dios invisible, tenemos que consultar al mismo Dios, no al Padre. No estoy hablando del patriparcianismo, no estoy hablando de que el Padre vino en la forma del Hijo. Estoy hablando de que el Hijo de Dios, ¿verdad?, vino y se hizo carne y se hizo materia. Escuche bien, esto es importante. Entonces, vamos a entender, número uno, que sin el concepto Trinidad no podemos conocer la esencia de Dios. Sin Trinidad no se puede conocer a Dios. Me disculpan los Jesús solos, los unicitarios, los judaizantes, los testigos de Jehová, los arrianistas, los modalistas, todo eso. Pero sin Trinidad no se puede conocer la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios solamente puede ser demostrado por Dios mismo. Dios no lo podemos demostrar con argumentos ontológicos. Dios no lo podemos demostrar con conceptos humanos. No hay teología, ni filosofía, ni ciencia que pueda revelarnos el carácter, la persona de Dios, sino solamente Dios mismo. Dios mismo puede revelarse Él mismo. Ahora, recordemos que Dios es un título. Ok, ahora vamos a entrar a la parte de la Trinidad y vamos a entender que Cristo no es cualquier humano. Cristo no es un rabino cualquiera. No comparen por favor a Cristo con Maimónides ni ningún sabio. O sea, no existe comparación. Jesucristo no es un maestro moral, un arquetipo como los teólogos liberales quieren decirlo a nosotros. O sea, Jesucristo viene siendo el Hijo, único Hijo de Dios, y por tanto comparte la misma naturaleza del Padre, porque Él mismo también se hace llamar Dios y es Dios igual que el Padre. Vamos ahora a respaldar esto con algunos textos bíblicos. Vamos a buscar el libro de Colosenses capítulo 2, verso 9. Amén. Porque esto es bien importante, porque si no entendemos quién era Cristo y no entendemos la divinidad de Jesús, entonces el testimonio de que tenga Cristo sobre el Padre no vale. Pero si Cristo comparte la misma naturaleza del Padre, entonces Cristo es el único calificado para hablarnos del Padre. A ver, gloria a Dios. Colosenses capítulo 2, verso 9 en adelante. Vamos a leer esto. Dice, y hablando de Cristo, y recordemos que
Colosa había penetrado una herejía sincretista que estaba buscando inclusive relegar la persona de Cristo del concepto que se tenía de él. Y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él, estamos hablando, gloria a Dios, de Cristo, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Vamos a destacar, según el principio del contexto gramático, 3 palabras importantes para entender lo que Pablo está diciendo, porque hermano, gloria a Dios, Didacalo. Didacalo dominicano. Dale. Salió hace mucho una persona diciendo, investiguen, por favor. Investiguen. Yo no conecto con ese Jesús que me presentó Constantino. Oiga, cuánta ignorancia, hermano. O sea, tanto estudio para caer en un disparate tan grande. Bueno, perdón, disparate no. Para caer en una tontería tan grande. En un tollo, en un disparate, en una basura de teología. Sí. Okay. Dígaselo así. Dale. Así, así. Entonces, mire que, gloria a Dios, dice, hay 3 palabras para entender la divinidad de Jesús a partir del libro de Colosenses capítulo 2, verso 9. Primero, la palabra habitar. La palabra habita ahí es del griego kaitoikeo. Lo voy a decir bien al paso. Es kaitoikeo. Y kaitoikeo, y lo estoy pronunciando incluso de manera dominicana para que se entienda, significa algo que se aloja permanentemente. Es un alojarse definitivamente, permanentemente. ¿Qué está diciendo? Que en Cristo se alojó permanentemente. Y luego dice corporalmente, somáticos en griego, o sea, de forma física, en el cuerpo humano de Cristo se alojó permanentemente la plenitud de la deidad. Deidad, y esto es lo que me gusta de la Biblia y del apóstol, es que deidad no es Dios. Deidad se traduce del griego seotes, significa divinidad. Si el texto hubiera dicho Dios, entonces los patriparcianistas, los que creen que el Padre es Cristo, tuvieran razón. Pero Pablo está diciendo todo lo que tiene que ver con la divinidad, con la naturaleza divina, estaba permanentemente residiendo en el somáticos de Cristo, en el cuerpo humano de Cristo. Entonces aquí se prueba que Cristo es divino. Cristo, y tenemos que irnos, no sé si me da el tiempo para desplayarme, pero tenemos que irnos a Juan 1, yo sé que lo conoce bastante bien, la cual dice y cita, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra era, que muchos no conocen ahí, viene de una palabra que significa en mí, y en mí hace referencia a una condición de existencia, una existencia continua, y también relata una existencia en el ámbito pasado, pero que sigue siendo. Entonces lo que está diciendo que el verbo, que según el contexto de Juan, en el verso 14, el verbo es Cristo, ya estaba en existencia antes de hacerse humano, antes de venir aquí y encarnarse. Él existía, pero hay otra cosa, no solamente que existía, sino que dice que el verbo existía pros ton theo. Dios mío. Dice que existía a la par de Dios, al lado de Dios. Y habla en lengua. Tírala. Oye, pros ton theos en griego. Vivía, existía en la condición delante, a la par, de frente a Dios. Pero al mismo tiempo ese que estaba con ese Dios también compartía la misma naturaleza de ese Dios, porque el mismo texto dice, y el verbo no solamente estaba prostonteos, sino que el logos eimiseos en griego, el logo existía como Dios. Ay. Samalaya. Ay, papá.
A mí lo que no me gusta es cuando los eruditos, entre comillas, griegos bíblicos, no conocen esto. O sea, no avanza. Pero vamos a ver otro texto también donde muchos le dicen, pero ese texto es una doxología. ¿Qué tiene de malo? Una doxología era prácticamente una doctrina que la cantaban. Era tan veraz que la cantaban. Es como cuando nosotros agarramos un texto bíblico y lo volvemos un himno. Estamos cantando algo bíblico, algo de Dios. En Filipenses, capítulo 2, verso 5, muchos teólogos y eruditos, y no sé de dónde se van a meter los unicitarios y los judaizantes, pero el que Cristo sea divino y la Trinidad en el Nuevo Testamento es un axioma, es incuestionable. No hay forma de rebatir la Trinidad ni la divinidad de Cristo en el Nuevo Testamento. Sí, veo que... Aló, ¿me escuchas? Dime, te escucho. Veo que tú has mencionado el patripacionismo. Patripacionismo. Sí. Entonces, me gustaría saber porque yo veo, tú definiste lo que es la monolatría, ¿verdad? Monolatría y la idolatría. El enoteísmo. Ahora, yo quiero, porque la mayoría de los judaizantes, ¿verdad? Primero vámonos con los judaizantes y luego vamos. Veo que Jun está diciendo que se respeten. Manéjense con respeto. Sí, yo sé que el tema es polémico y yo sé que veo que hay una hermana que es católica ahí porque está un poco en contra de lo que estamos hablando. No hay problema que nosotros le vamos a sacar su tajada a ustedes ahora mismo. Vamos para de los católicos. Mira, hermana, si tú estás en esa iglesia católica, lo más recomendable es que tú salgas de ahí. Pero gente, la iglesia católica, a Roma le va a caer fuego del cielo prontamente. Al Papa y a Roma le va a caer fuego del cielo. Pero tranquila que vamos con usted. Todavía yo estoy viendo los comentarios de usted. Todavía no le toman en cuenta. Voy con usted. Y le vamos a dar con su cuatriología. La mariología. O sea, en la creación de dioses de los católicos, que yo quiero que hablemos de eso. La creación de los católicos y los dioses. Pero vamos primero, vamos a destruir algunos argumentos que existen dentro de nosotros. Bien, hay un tipo de evangélicos que tienen una teología que le llaman Trinidad. Cuando tú le preguntas a ellos, ¿tú crees en Dios como tres personas? Te dicen que sí. El problema no es que ellos te digan que sí, Díaz Carlos. El problema es cuando ellos te dicen cómo es que lo creen. Porque los unicitarios te hablan el lenguaje trinitario para confundirte. Mira cómo tú le dices, ¿tú crees que Jesucristo es Dios? Sí. Que el Espíritu Santo es Dios, sí. Que el Padre es Dios, sí. Y luego pero yo creo que Jesucristo es una emanación de Dios y el Espíritu Santo es una emanación. Utilizan la palabra emanación para decir que es la misma persona. Que se está hablando de la misma persona, Díaz Carlos. Wow. Se está hablando de que en el cielo Él es el Padre, en la tierra es el Hijo, y ahora en la dispensación de la gracia es el Espíritu Santo. Vamos a ponerle nombre a esa herejía, ¿verdad? Porque una herejía. Vamos a ponerle nombre a esa herejía y me gustaría, Díaz Carlos, que tú entonces expliques, si tienes algún dato histórico, ¿qué significa esto de que Dios es uno que se manifiesta de tres modos distintos? ¿Cómo le llamamos a eso? Yo conozco la información, pero el escenario es tuyo hoy. Dale. Primero que nada, permítame decirle a los unicitarios que su religión nace en el 1914 en base a una prédica de un erudito, entre comillas, la cual no comprendía Mateo 28, 19 y Hechos 2:38. De ahí que en el 1916 para adelante fueron expulsados de la iglesia evangélica y formaron su propia secta, iglesia, y comenzaron a expandirse como solo Jesús. Gloria a Dios, teniendo en cuenta una falsa premisa, la cual es lo que vamos a destacar hoy. Número uno, tenemos que entender el concepto real de Trinidad. ¿Ves? Porque en estos tiempos vemos muchos cristianos confundidos y que lo que están enseñando como Trinidad no es más ni menos que sabelialismo. Modalismo
y más grave todavía, patriparcianismo. Ahora, ¿qué es Trinidad? Trinidad se concibe como, escuchen bien, en esencia, un Dios que cohabita en tres personas distintas, pero al mismo tiempo inseparables. Esto es lo que es la Trinidad. Una esencia, Dios, que cohabita en tres personas distintas. Y estas personas que son distintas en personalidad, en esencia, son inseparables. Esto es un misterio que la teología misma, que la filosofía misma nunca lo va a poder comprender a cabalidad. Pero la Biblia es clara e incuestionable. No confundan lo que es Trinidad con triteísmo. Triteísmo es un concepto del siglo IV, un poquito después, ¿verdad? La cual enseña que dentro de la Trinidad las tres personas eran dioses. Eso es falso. Nosotros nunca enseñamos que hay tres dioses, sino que hay un solo Dios, y ese solo Dios está compuesto por tres personas distintas pero inseparables. Ahora bien, Hipólito, que fue prácticamente un teólogo, un erudito del siglo VI, escribió un libro llamado Tradiciones Apostólicas. Y en ese libro él señala la herejía que le dio origen al sabelianismo. Lo que muchos teólogos hoy están defendiendo, de que Dios es una persona y que se manifiesta como hijo, como espíritu y como padre. Eso es una herejía. Eso es un error. Yo no culpo a quien lo sostenga, pero es un error. Y esto viene de un personaje llamado Noetus. Noetus, del siglo II, comenzó a no distinguir la persona del padre con la persona del hijo, diciendo que eran la misma persona. O sea que el padre fue que vino y murió en la cruz. Gloria a Dios. Oye esto. Y que el padre fue que subió. Y después que el padre fue que vino como Espíritu Santo. Nunca el patriparcianismo dividió la persona o distinguió la persona del padre de la persona del hijo. Ahora luego, estas enseñanzas tomadas por un tal Epígono y un tal Pracea fueron recogidas y llevadas a Roma. Y en Roma, un creyente llamado Sabelio, ojo con esto, buscando explicar el concepto de la Trinidad, creó una herejía. ¿Qué creó Sabelio? El concepto que muchos pentecostales y que muchos que están viéndonos ahora creen que Dios consiste en una persona que se manifiesta de tres modos distintos. Eso es la antigua herejía de Sabelio y fue una readaptación del patriparcianismo, una antigua herejía del siglo II, la cual la iglesia condenó y no la aceptó. Vamos a comenzar de ahí. De manera que entonces la Trinidad tiene que ver con tres personas, siendo en esencia y componiendo al único y verdadero Dios. Y de esas personas hubo una de ellas que fue la que vino, que es la que leímos ahora y que vamos a seguir sustentando, que se llama el Verbo, que es el Verbo que existía, ¿verdad? Como que era preexistente, como dice el texto griego, en mí, en era, y que estaba prostonteos, que ese verbo que ya existía estaba a la par del Padre, a la par de Dios, y que también compartía la misma naturaleza de Dios, pero no era otro Dios, era en esencia el mismo Dios. Ahora yo quiero, antes de continuar, citar dos textos para que no quede incompleto esto. A los hermanos que nos están sintonizando acá, nosotros no estamos citando ni a Eusebio ni a fulano de tal. Estamos citando lo que los padres, lo que los apóstoles creían. Si usted tiene problemas con sus conceptos, si usted no cree, es un problema. Nosotros creemos a la Biblia. Mira, Carlos, no te preocupes por los comentarios, porque este tema es polémico y hay católicos conectados. Ya he visto que hay muchos católicos conectados. No te preocupes, no te preocupes. Sigue fluyendo, no veas los comentarios. Los católicos los respeto. Estamos orando por los católicos para que el Señor, ¿verdad?, salve a los que tengan que salvar de entre ellos, ¿verdad? Sabemos, amamos, hermanos católicos, estamos orando para que el Señor los traiga con amor al Evangelio y que la paz de Dios llegue a su vida y que se puedan arrepentir. Pero la verdad hay que decirla aunque duela. Claro. Bien. Claro. Dale, Carlos, sigue. Bien, primero que nada, vamos a ver un texto. Libro de Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, ojo, siendo en forma
de Dios. No dice siendo Dios para confundirlo con el Padre. Dice siendo en forma de Dios. No estimó ser igual a Dios. Yo pregunto, para que haya igualdad, ¿qué tiene que haber? Mínimo 2 personas. Si no hay otro, no se puede igualar. Para igualarte tiene que haber alguien distinto a ti en que tú te puedes igualar. Y aquí dice el apóstol, y pueden buscarlo en el texto crítico 1, texto crítico 3, texto crítico 4, Nestre Alan 21, 28, 27, 14. Pueden buscarlo en todos los textos críticos de la falacia de Westcott y Hort, el Nuevo Testamento crítico del año 1881, que fue lo único que hizo fue traer más apostasía a la iglesia. Pero de eso hablamos después, ¿verdad? Aquí entonces vemos 2 palabras. Vemos 2 palabras. Primero, siendo y forma. ¿Qué significa la palabra siendo? La palabra siendo se toma prestado del griego, la cual es huparjo. Huparjo significa una condición, estar, llegar, existir. O sea, existir, estar prácticamente en preposición auxiliar, existiendo. Esta palabra significa que Cristo tenía una condición existencial. Cristo estaba en existencia, ¿pero en qué? La palabra forma, que viene del griego morfe, significa naturaleza, aspecto, rasgos y características propias de una persona o cosa. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Que Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios, estaba, aquí lo tengo yo, se me fue el texto, dice, Cristo existiendo bajo la característica propia del Padre, no estimó esto para estimarse ser igual a Dios con relación a lo que es el despojo. O sea, este es otro texto, la cual dice que Cristo existía con la característica propia del Padre. Bien, Juan 10:30, también nos vamos a Juan 10:30, y Juan 10:30, que también lo conocemos nosotros, pero pocos lo saben explicar, gloria a Dios, dice, yo y el Padre, uno somos. La palabra uno, ahí, ¿verdad? Si partimos del hebreo, hay 2 palabras en hebrea que podemos utilizar, que es Yashet y Ejad. Bueno, creo que el profesor ahí está, en la cultura hebrea, tiene que saber lo que estoy hablando. Gloria a Dios. Claro, claro que sí. Perfecto. Entonces, él está en tu postura, no te preocupes, que yo conozco la doctrina del pastor Michel Almonte y él tiene nuestra postura. Perfecto. Bueno, no sé, más o menos, pero sé que tiene una postura cristiana. Dale. La palabra Yashet se refiere a único, que no hay otro. Por ejemplo, yo Jehová soy Dios y no hay otro. O sea, no hay otro. Dios es Yashet. Dios no tiene otro igual. Pero la palabra Ejad también es uno, pero no significa único en absoluto, sino una unidad compuesta y perfecta. Que me dio lástima que gente que supuestamente estudia el Midrashim, que estudia la Torá, que estudia los conceptos judíos, digan la barbaridad de que uno, Ejad, no es unidad compuesta como la que yo escuché el otro día. O sea, con el afán de negar la unidad en Dios, distorsionaron los conceptos. Ejad es unidad compuesta. Cuando Cristo dice el Padre y yo somos uno, desde la palabra hebrea, Ejad significa 2 elementos distintos, pero que componen una sola esencia. Ejemplo de esto, Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí tienen que entenderse como Ejad, porque son 2 personas formando un solo matrimonio. ¿Ok? El hombre es como uno de nosotros. El pueblo es uno. O sea, toda esa palabra habla de unidad compuesta. Y esto es la palabra en hebreo que define la relación entre el Padre y Cristo. Cristo está diciendo, el Padre y yo somos 2 personas distintas, pero formamos una sola esencia. Ahora, vámonos a la explicación griega. La palabra griega para uno es heis. Heis es un numeral. Ahora, esta palabra se vislumbra con 3 decidencias: masculino, femenino y neutro. Masculino, femenino habla de una unidad en propósito, pero cuando es neutro habla más de la naturaleza que de la mentalidad. Yo sé
Ya tú sabes por dónde vamos, ¿verdad? O sea, que el autor de Juan sabe lo que está escribiendo. Lo que está diciendo Cristo, el Padre y yo poseemos la misma naturaleza. Si alguno quiere decir, si alguno quiere revocar esto, gloria a Dios, santo Dios. Oye, y todavía algunos, ¿qué fue lo que tú dijiste? Ay, si todavía quiere alguno revocar esto, nada más tiene que irse a Juan 17. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. O sea, la palabra uno también es neutra para la iglesia. Significa que Pedro y Juan eran la misma persona. Significa que los 12 apóstoles eran una misma persona. Estaban hablando de que los 12 apóstoles conformaran una sola esencia. La iglesia, sí, Dios mío, si nos vamos a Corintios, dice que el cuerpo, que es uno, está formado por muchos miembros. Eso se llama ejad. Eso es unidad neutra. Conformamos una sola esencia. Entonces, Cristo conforma una sola esencia con el Padre. Alguno dirá, algún Jesús solo. No, pero Juan 1 dice que el verbo era Dios. Dios es el Padre. No está diciendo que el Padre era Cristo o Cristo era el Padre. No. ¿Por qué? Porque Sejot, mencionado por José Martínez en su libro Hermenéutica Bíblica, dice: es necesario llamar la Biblia como su propio testigo. ¿Puede la Biblia ya ser invocada como propio testigo? Sí, porque la Biblia no es un libro. La Biblia es un conjunto de libros y que está compuesto por un conjunto de autores y por tanto sirven como testigos. Ahora bien, yo llamo al primer testigo. Llamo a Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, a la luz de Juan 1, le quita el título al Padre Dios y le llama Padre para quitar la confusión. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado tocante al verbo de vida, la cual estaba con el Padre. Oh, ahora no le llama a Dios, ahora le llama al Padre. Y dice, el cual estaba con, otra vez repite, el cual estaba, dice, prostou con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién fue que se manifestó? ¿El Padre o el Verbo? El Verbo que estaba con, prostonteo, que estaba con el Padre. Por eso es que Timoteo 3:16 dice, Dios fue manifestado en carne. Algunos dicen, viste, este texto dice que es el Padre que se manifestó, no es el Padre. Mira, yo he evitado hablar lengua aquí, pero tú me vas a hablar lengua, muchacho, Dios mío. Danza. Ay, Padre celestial. Sigue. Oye, Timoteo es un texto controversial porque la crítica textual dice que no se le pone Dios, sino se le pone Él. Mientras que también el textus receptus, que es la que nosotros utilizamos, le pone Dios. Y otros quitan Dios y Él y simplemente dice, fue manifestado en carne. Sea Dios, sea Él, sea Cristo, o sea sin ninguna de las tres, está hablando de Cristo, no del Padre. ¿Por qué? Porque el principio contextual nos enseña a nosotros que el único que fue predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria fue Cristo. No hay otro. Por tanto, ese texto habla de Cristo, quien se manifestó, mientras que Primera de Juan dice que antes de manifestarse estaba con el Padre. Pero Juan 1 dice que estando con el Padre también era Dios. Tres testigos que dicen lo mismo. Ustedes quieren contender contra la Biblia, van a chocar con una pared. Nadie puede contra las Escrituras. Nadie puede contra las Escrituras. Entonces, ¿cómo nosotros entonces podemos decir